de Dios. Amén. Así que, mis hermanos, quiero pedirles total disposición, que me tengan paciencia. Si se cansan por algún momento, entonces levantan sus manos y dicen corten, acaben. ¿Listos? Pero quiero en esta mañana hablarles de este mensaje que he titulado El poder de la gracia. Dile a tu vecino: el poder de la gracia. El poder de la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Porque a veces estamos en la iglesia y dice gracias, tal vez es la que hace un mico, que hace gracias, ¿verdad? Pero en el mundo cristiano, en mi fe, debo tener muy claro qué significa la gracia, porque esa gracia es el fundamento más importante de nuestra fe cristiana. Usted y yo debemos tener claro qué significa la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Cómo así, Jamer? ¿El poder de la gracia? ¿Será que habla de tiros de gracia? ¿O será que habla de las gracias que hace el mico? ¿O será que habla de qué gracia me está hablando? ¿Verdad? Y hace unos días, el mejor suegro que tengo yo ya. Suegro, gracias, Dios lo bendiga. Entonces, hace unos días con los chicos que están haciendo el discipulado, los primeros pasos de formación, el primer punto, el primer paso que enseñamos es específicamente sobre la salvación, sobre la gracia. Y así que hace unos 3 fines de semana, cuando celebramos el domingo de resurrección, que predicamos acá, que fue el domingo más importante de la historia, allí en el año 33 después de Cristo. Recuerda que contamos la historia, aquí estuve compartiéndoles lo que vivía el tiempo de Jerusalén en ese entonces, porque a veces leemos la palabra pero la descontextualizamos. Es decir, cuando usted y yo leamos la Biblia, debemos siempre contextualizarla. ¿Eso qué significa? Yo leo este pasaje y debo decir, oiga, ¿a quiénes se le escribía esto? ¿Por qué razón se hacía? ¿Y cuál era su entorno? Eso es muy importante para que usted entienda la palabra y la entienda de manera sana, ¿verdad? Porque a veces nos pasa, a veces tomamos versículos fuera del contexto y los usamos como pretexto para aplicarlos a unos entornos que no aplican. Y entonces a veces nos aferramos a promesas o a cosas que tal vez no era lo que el Señor quería decir o no era lo que el Señor quería hacer. Sin embargo, nosotros, como bien lo dijo la palabra del Señor allí, el pueblo perece porque ¿qué? Le faltó conocimiento. Y lo aprendíamos en la escuela de formación. Los que han estado en la escuela de formación saben que una de las razones por la cual se implementó la escuela de formación es precisamente porque si el pueblo está empoderado, si el pueblo conoce la escritura, si el pueblo conoce a Dios, entonces no perecerán, sino que saldremos victoriosos. ¿Cuándo perecemos? Cuando desconocemos la palabra de Dios. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y a veces estamos en la iglesia, pero no tenemos conocimiento de Cristo. A veces estamos aquí y nos gusta la música. A veces estamos aquí y nos gusta el mensaje. A veces estamos aquí y nos gusta todo esto. Y pues a decir verdad, a mí también me gusta la música de acá. Y no porque yo esté acá, sino porque siento que es un ambiente especial. Me la paso en algunas otras congregaciones y a veces eso está muy frío. Está muy aburrido, como yo lo llamo jocosamente. Pero esta iglesia, la cultura que estamos adoptando nosotros es una cultura muy bonita, de verdad. Así que vamos a hablar de la gracia. Tal vez algunos ya tengan claro qué significa la gracia. Quisiera que me ayudaras ahí, querido Chris, en la pantalla, buscando Efesios 2:8. Porque este versículo debemos tenerlo todos marcado en el corazón, tatuado en la vida, ahí en mi alma, en mi espíritu. ¿Qué dice? Dios los salvó, ¿por qué? Por su gracia. ¿Cuándo? Cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un ¿qué? Regalo de Dios. ¿Listos? Vamos a volver a leerlo, vamos a interiorizarlo, vamos a interpretarlo, vamos a escudriñarlo. Dices, Dios los que salvó, es decir, nos salvó de la condenación eterna. Ahora tenemos una vida eterna con Cristo porque Él nos salvó por su gracia. ¿Cuándo qué?
¿Qué necesitamos? ¿Qué tú necesitas para ser salvo? ¿Qué tú necesitas para ir al reino de los cielos? Creer. ¿En quién? Porque muchas veces creemos, pero en otras cosas. Tenemos que creer ¿en quién? En Cristo Jesús, como dice la Escritura. Porque yo estoy seguro que le preguntamos al 100% de la población de Casanare, tal vez un 1% diga que es atea, que no cree nada, otros son agnósticos, que no nada, pero tal vez el 98% de la gente cree en Dios, pero cree a su manera. Y es muy importante que usted y yo creamos en nuestro Señor, pero la manera de que Dios quiere que creamos, ¿verdad? Así que miren, Cristo hace 2026 años vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario teniendo 33 años de vida, y la razón por la que murió es para que usted y yo fuésemos salvos. Repítale a su vecino: Cristo murió para yo ser salvo. Porque a veces miramos a Jesús y nos da hasta pesar. Señor Jesús. El Señor no quiere ni que tú sientas pesar. El Señor no quiere ni que tú hoy te sientas movido, sino el Señor quiere es que tú y yo creamos en Él. Y entonces cuando usted y yo creemos en Él, entonces dice que Dios los salvó. ¿Por qué? Por su gracia. Cuando creímos. Y dice lo siguiente: ustedes, o sea, decir, Jamer no tiene ningún mérito en esto, sino que es un regalo ¿de quién? Entonces vamos a empezar a definir, porque muchas veces cuando yo llegué a la vida cristiana, yo llegué a la iglesia con una necesidad enorme en mi vida. Mal emocionalmente, mal espiritualmente, mal académicamente, mal de todas las áreas. Estaba vuelto nada. Y tal vez en esta mañana haya personas así, que tengan sus huecos profundos, y esa sea la razón que los movió a estar aquí. Y gloria a Dios, porque Dios usa esos huecos, esas profundidades, esos malos momentos, los usa para que usted y yo nos acerquemos a Cristo. Esa es la razón por la que pasamos por ahí. Y no está mal, hace parte del plan de Dios. Yo por eso la otra vez compartía: benditas vergüenzas que me acercaron a Cristo. Porque hay cosas, hay vergüenzas, hay rotos, hay situaciones en nuestra vida que un día nos llevaron a la iglesia pensando que nosotros la necesidad más grande era saciar ese vacío en el corazón, pensando que la necesidad más grande era saciar mi economía, pensando que mi necesidad más grande era saciar ese problema familiar. Sin embargo, Dios considera que esa no es la necesidad más grande que tenemos, sino que la necesidad más grande que tenemos es la ausencia de Cristo en nuestro corazón. Y vinimos a la iglesia para que Dios me diera tal cosa, y Dios me dio un regalo mucho más grande, y es el regalo de la salvación. Y me la dio ¿cómo? Cuando yo creí, y me la dio por su gracia. Mire lo que dice después del punto y coma: eso es un ¿qué? Regalo de Dios. Mi hermano, si estás aquí y viniste aquí a este lugar porque tienes un problema de los que sea, no te panes. Estás en el mejor lugar. Y tal vez viniste porque tienes esa necesidad humana, pero Cristo te tiene aquí porque va a saciar tu corazón, que es distinto. Tal vez esa sea la condición. Hay otras personas que tal vez no están así, que no vienen aquí con rotos, sino que casi todo es perfecto, que casi todo está bien. Y quiero hablarles a esas personas porque yo hice la transición, llegué a Cristo con huecos, el Señor sanó mi corazón, me dio la salvación, y luego entré en otra etapa que yo la he llamado jocosamente el fariseísmo, que se me metió en mi corazón. Es decir, el fariseísmo es cuando yo ya voy a la iglesia, pero no voy porque tengo una necesidad, porque todo está marchando entre comillas bien, sino que voy a la iglesia porque es mi deber. Tengo que ir a la iglesia porque eso es lo que me llena de autoridad, lo que me da la unción para regañar a mi esposo, a mis hijos, a todo mundo, y a condenar y darle bibliazos. Y empieza a entrar a mi vida un espíritu del fariseo, como lo llamo yo, que ya venimos es porque es mi responsabilidad, porque es mi deber. Y mis hermanos, déjenme decirles que duré años yendo a la iglesia
porque era mi deber, era mi responsabilidad. Y aunque eso es cierto, mi mente iba a la iglesia porque consideraba que el ir a la iglesia me hacía más fuerte, me hacía más valiente. Y eso era un mérito para yo estar ¿dónde? En el cielo. Y a veces nuestra mente nos engaña pensando que el estar aquí en este lugar, venir a la iglesia, es el mérito que nos da la salvación. Y entonces el día que no podemos ir, honestamente, mi hermano, yo ahora sufro todavía cuando no puedo venir a la iglesia. Pero ya no sufro como antes sufría, que sentía una pesadez, un pecado. Me sentía repecador porque internamente mi orgullo me estaba diciendo: hey, mira, si tú no vas a la iglesia, estás perdiendo terreno y tal vez tu salvación va a estar en juego, porque es tú lo que estás haciendo, lo que va a ser el mérito para ganarse la salvación. Y entonces mi mente me acusaba y por dentro sentía algo y entonces me sentía pecador. Ahora les confieso que también siento un vacío cuando no puedo venir a la iglesia. Pero hago todo lo posible para venir, pero no para sentirme orgulloso, de sentirme fuerte y que ese sea el mérito para ir al cielo, sino vengo a la iglesia porque es mi deseo, es mi pasión, mi corazón desea estar aquí haciendo cosas para Dios, que es distinto. Porque cuando empezamos a venir a la iglesia por religión, porque tengo que ir, se te vuelve una carga. Y entonces te levantas y tu corazón no está dispuesto del todo, sino que estás apresurado. Tengo que ir a la iglesia. Levántense, chinos, muévanse, hermanos. ¿Y qué es lo que está pasando? Y empieza uno a correr desesperado. Es más, no te levantas temprano porque tu corazón no arde por ir a la iglesia con pasión. Por eso nos cuesta. Y es distinto ir a la iglesia cuando me tocó hacer un esfuerzo. No, pastor, si me tocó madrugar, correr ay, Dios mío. Pero aquí estoy. Y salgo empoderado, empoderada. ¿Para qué? Y el ir a la iglesia se nos convierte en una carga. Y al final de cuentas estamos igual de rotos como cuando arrancamos con muchos vacíos. Porque justamente Cristo vino a hacer esas cosas. Oye, al ritual. Estaban comiendo en un momento y no se lavaron las manos. Y los fariseos dijeron: ¿pero qué es eso? Están comiendo sin hacer el protocolo de lavarse en las manos. Qué cosa tan pecaminosa. Porque entramos en liturgias tan estrictas y tan cuadriculadas que pensamos que eso es mi fe. Y el Señor Jesús le responde: miren, no lo que entra por la boca es lo que contamina al hombre, sino lo que sale dentro de sí. Y Cristo vino no solamente a sanar los huecos, las enfermedades emocionales, espirituales, físicas de la gente, sino también vino a quitarle la venda a todos los que ya eran religiosos, que estaban en la iglesia, pero que cargaban con un peso de religiosidad, de religión. Y en esta mañana Cristo también quiere quitarnos el peso de la religión que nos carga. Ay, no, el pastor me invitó que es que a una escuela de formación, no, y todos los hermanos están yendo. Yo creo que me toca ir porque si no me echan la mira que yo soy el que no quiero ir. Ese es un corazón religioso. Pero cuando tú en tu corazón dices: Señor, yo necesito conocer tu palabra, y esta es una gran oportunidad para conocer, voy a ir. Estoy seguro que ya no te cargas. Estoy seguro que tú disfrutas el proceso. Estás en el mismo proceso, pero con una actitud distinta. Eso marca la diferencia. La gracia es cuando yo he entendido que el regalo que me dio Cristo era tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, que no merecía nada. Pero Él me dio un regalo. Y ahora ese regalo lo tengo que cuidar, lo tengo que atesorar. Porque no lo merecía, pero ahora lo cuido, es mío. Y ahora voy a disfrutarlo como un niño cuando se le da al muñequito, la muñequita que quería, el carro que quería, lo disfruta. Y tú tienes que disfrutarlo.
Porque si la salvación se te convirtió en una carga, es porque no hay salvación, hay religión. Y la religión pone cargas. La religión pone liturgias. La religión pone normas. La religión pone reglas. Y ese era el tiempo de la ley. Y antes de que entendamos la gracia, quiero hablarles un poquito del tiempo de la ley. El tiempo de la ley fue hasta cuando Cristo murió en la cruz. Hasta ese día, año 33, cuando Cristo venció en la cruz la muerte, hasta ese día existió el tiempo de la ley. Los mandamientos: honrarás a padre y madre, no codiciarás a la mujer del prójimo, el Señor suyo. 10 mandamientos más otras normas civiles que había organizado el pueblo judío para organizarse. Es más, quiero decirle, el tiempo de la ley también fue un mandato de Dios. Dios llamó a Moisés y dijo: Moisés, ven, escribe, por favor. Y le dio los 10 mandamientos. Fue el mandamiento de Dios que le entregó a su pueblo para organizarlos, para formarlos. La ley nos confrontaba y nos llevaba al pecado. Es decir, cuando hay la ley nos dice: oye, tú estás mal, tú estás codiciando a la mujer del prójimo, chiquito. Cuando está la ley me confronta y me hace sentir que soy un pecador. Y entonces la ley decía: oye, si tú te equivocas, si eres cometido, tomado en adulterio, ¿recuerdan la historia? ¿Qué hacía la regla judía? ¿Qué hacía la religión? Todos cogían una piedrecita. Te lo mereces, estás adulterando. Honestamente, dime si hay cosas que realmente merecen esas cosas. Hay cosas que tú y yo hacemos que merecen cosas horribles. Yo merezco eso porque las embarré. Y la ley decía: ojo por ojo, diente por diente. Tú te equivocas y tienes que pagar. Hey, estás cometiendo adulterio, vamos a apedrearte. Esa era la ley, esa era la norma. La ley nos confrontaba con el pecado, pero no nos sanaba el corazón, sino que la forma de contrarrestar o de llevar a un balance el pecado era pagándolo con otra situación, pagándolo. Por eso hoy en día aún se practican cosas de esas, que para ganarme el cielo tengo que hacer X o Y cosas. Porque están viviendo todavía en el tiempo de ¿qué? De la ley, haciendo cosas por mi pecado para ganarme el mérito de ir al cielo. Y entonces estamos haciendo tantas cosas. Yo diezmo, pastor, voy a diezmar porque siento que mi economía, y lo hacemos con un desespero. Es más, lo damos así, esperando que Dios envíe una gran bendición. Y lo hacemos porque nos sentimos pecadores internamente. No diezme. Y está bien que sienta en el fondo que hay una necesidad de que tú seas fiel. Pero no está bien cuando yo desarrollo algo para Dios cuando me siento obligado internamente. No es lo mismo dar con esa presión interna que me habla la mente: pecador, hiciste un negocio de 20 millones de pesos y tú no has diezmado. El Señor te está viendo. La mente le habla: sí, Señor. Y entonces recordamos la historia de Ananías y Zafira. Cuando hicieron justo el pastor predica Ananías y Zafira. Y quienes conocen la historia saben que Ananías y Zafira hicieron un negocio, engañaron a los sacerdotes del momento. Y mire, ¡ay! Y justo uno llega a la iglesia que uno sabe que hizo su negocito. El pastor habla de Ananías y Zafira. ¡Ay, pa! Le entra un desespero internamente porque uno piensa que le va a pasar lo mismo que a Ananías y Zafira, que se va a morir por estar robando las cosas. Y la presión es más fuerte, psicológica, religiosa y eso. Pero mis hermanos, aunque ustedes den el diezmo de ese negocio,
dado por la presión de la mente y de la religión, no estás haciendo nada. Porque el Señor dice, mira, traigan al alfolí sus diezmos, sus ofrendas, y denlo con alegría, con gozo. Venga, yo voy a dar, y no que le toque uno, el más chiquito, que nadie lo vea. No tiene sentido eso. Eso se llama la ley. Cuando hacemos cosas para Dios, pero condicionados internamente sin encontrar libertad para hacerlo. Queridos, para que me entiendan la ley, como cuando uno tiene tal vez su pareja y uno está con esa pareja porque le toca. Un besito porque le toca. Un mérgano. La ley es hacer lo que me corresponde, pero hacerlo con una actitud distinta a lo que Dios quiere que seamos. Y tal vez cumplimos el rol, como empleados. Y viene el jefe y uno finge ahí. Eso se llama la ley. Lo hago, pero no lo hago porque me anhela, me gusta, lo disfruto, lo hago porque me toca. Esa es la ley. Pero la gracia no es así. La gracia no es así. Y entonces para que entiendan la gracia tenemos que entender la ley. Hasta el año 33, cuando Cristo murió en la cruz y Él mismo vivió la ley fue abolida en su forma para llegar al cielo. Es decir, la ley era el método, el camino, la ruta, la norma, la vía para llegar al cielo, la salvación. Pero esa ruta, esa vía que era de presión, esa ruta se acabó. Es más, antes de que Cristo muriera en la cruz, la gente pecaba. ¿Y sabe qué hacía para que el Señor perdonara los pecados? Tenía que ofrecer un sacrificio. Y entonces por eso en el templo que existía en Jerusalén había unos tiempos donde la gente llevaba a cada uno un cordero, una paloma, un ovillo, un animal, y lo presentaba porque su pecado, decía, yo pequé contra el Señor. ¿Cómo es la forma de redimir este pecado? Tenía que en el tiempo de la ley llevar un animal y ofrecer un sacrificio. Y entonces cuando entregaba ese sacrificio, entre comillas, sus pecados eran absueltos. Pero resulta que salía y otra vez cometía otro. Entonces tocaba cada 8 días. Por eso se volvió un negocio. Porque los que eran negociantes, los mercaderes, y aquí negocio, aprovechémonos de estos que son religiosos. Vendamos ganado, palomas, ovejas. Y entonces el templo, que era un lugar, la casa de oración, se había convertido en cueva de ladrones. El Señor mismo Jesús lo relata. Se enoja, levanta las mesas. Porque se perdió la esencia de la ley. Se perdió. Y entonces era un negocio, vendían palomas, vendían todos y ofrecían. Imagínense ustedes si todavía estuviéramos en el tiempo de la ley. ¿Cuántos pecados tú tienes? Adivine cuántas novillas extendiéramos acá. Cuántas ovejas. Cuántas palomas. Eso ya no cabría. Yo no sería. La verdad me ha tocado quedarme pecador. Porque no tengo ni ganado. Porque es que no solamente era pecar, sino era ¿qué? Dar parte de ¿qué? De su economía. Es decir, yo cometo un pecado y eso me va a costar una vaca, eso me va a costar una novilla, eso me va a costar un cordero. Pero dime tú, cuando no tenías para comprar un cordero, ¿te tenías que quedar qué? ¿Pecador? ¿Cómo sería en nuestros tiempos si tú ya habías acabado con tu casa, con tu carro, con tu negocio, habías vendido hasta tu esposa? Tu esposo no. Tocó venderte porque Señor, necesito que me perdone. Pero eso era un círculo vicioso.
el pueblo pecaba, llegaba la culpa, entregaba el sacrificio, eran absueltos del pecado, volvía y pecaba, otro sacrificio, la culpa, se absolvía de la culpa y todo el tiempo. Era un círculo vicioso, un círculo vicioso, un círculo vicioso, un círculo vicioso. Y la ley era fuerte. La ley, es más, para que tú sepas si andas en la ley o andas en la gracia. Porque a veces nos gusta la gracia cuando es para que me perdonen, pero me gusta la ley cuando es para perdonar a otros. Sí, yo te perdono, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es más, no te perdono porque no lo mereces. Esa era la ley. Pero cuando tú necesitas el perdón del otro, ahí sí yo quiero la gracia, porque ese es un regalo de Dios. Un ejemplo sencillo para que entiendas qué es la gracia. Supongamos que tienes una deuda muy grande con el banco, le debes al vecino para que le sacó prestado para pagar la cuota del banco y ahora no puedes salvar al vecino. Y que además de eso, como ya le sacó a los otros amigos también prestado, ya le debe a tus amigos, le debe a tu vecino y le debemos al banco. Y ya no tengo una deuda, sino que tengo 3, tengo 4. Y ya acabé con mis amigos, ahora le voy a sacar a un gota a gota. Y ya no tengo mis amigos que les debo, no tengo al vecino que le debo, sino que ahora también los gota a gotas y me llegan así. ¿Qué patrón? ¿Va a pagar? Y ya no tienes una deuda, sino tienes 5, 10, y lo que era un problema se le convirtió en 10 problemas. Y ya no sabes qué hacer, estás desesperado. Pero resulta que viene alguien y dice: oye, Jamer, ¿cuánto tú debes? Si te contara, yo en realidad debo 1,000 millones. Pero siempre el orgullo del hombre, si tengo unas deudas, por ahí suben como a 100 millones. Porque tenemos un orgullo tan grande que nunca nos deja ser sinceros, porque queremos siempre aparentar con el otro. Pero Jesús, o la persona que le va a pagar la cuenta, dice: tranquilo, yo sé, Jamer, que tú no debes 100 millones. Yo sé que tú debes 1,000 millones. Es más, hoy mismo te los voy a pagar. Pero, ¿cómo así, Señor? Sí, tranquilo, te voy a pagar tus deudas. ¿Me vas a pagar mis deudas? Sí, de hecho ya están pagas. Mira, hice la transferencia y le muestra el celular. Ya hice la transferencia. Pero si ¿quién eres tú? Yo no merecía esto. Es más, ni te conozco. Sí, es cierto, no me conoces. Porque la mayoría me han rechazado. La misma palabra dice que Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tal vez, aunque no conozcamos a esa persona que ha pagado nuestra deuda, esa persona que pagó nuestra deuda vino a buscarnos. Y es justamente lo que pasa en nuestra vida. Tú debías pecados, tú y yo debíamos cosas, tú y yo no merecíamos nada, tú y yo éramos un desastre tal vez, tú y yo estábamos mal, tú y yo tal vez la religiosidad nos absorbía, tú y yo estábamos en una condición tal vez mal, pero Cristo dijo: mira, voy a morir por ustedes y voy a saldar la deuda que todos ustedes tienen. Y sí, tu corazón dice: pero si yo lo que merezco es como una penitencia con esto, llévame a Monserrate, yo subiré de rodillas a Monserrate. Sí, yo acepto, Señor, gracias, me perdonaste, ya me pagaste la deuda, pero déjame algo para subir a Monserrate de rodillas, así que algo que me cueste, que me duele, ¡pah! Y con látigos, ¡pah! Y látigos, porque tu deuda ha sido saldada.
pero tu corazón sigue esclavo de la religiosidad. Porque tu orgullo piensa que el mérito para ir al cielo no es suficiente con la muerte en la cruz, sino que tú y yo tenemos que hacer cosas. Y no es así, mis hermanos. Por eso Cristo le habla a personas como yo, que estoy en una iglesia y que a veces la religiosidad me hace creer que por lo que yo hago aquí es lo que me hace ganar el cielo y que soy más digno. ¿Digno de qué? Si solo soy salvo por el regalo inmerecido de Cristo Jesús. No hay más. Y te lo digo, mi hermano, porque a veces me siento así, a veces me inunda la religiosidad. Y en estos días por lo menos estuve en un hospital. Alguien me dijo: hey, hermano Jay, ¿qué está haciendo? Y yo: no, pues trabajando. Dijo: es que necesitamos, ayer hace 8 días, necesitamos ir al hospital a orar. Listo, hágale, cuente con eso, ¿qué toca hacer? Me fui. Tenían toda la logística, unas sillas así, y yo no miraba a nadie sentado ahí. Y entonces uno piensa que es el mérito mío el que hace que las personas se salven, o que hace que las personas encuentren a Cristo. Y entonces uno piensa, empieza a sentir un orgullo santo. Uy, mi brother, sácate de la cabeza eso, porque no hay ningún orgullo santo. Eso se llama religión, que te impide ser libre verdaderamente con Cristo. Y mientras estaba en aquel lugar, me invitaron a cantarle a alguien, pero no había ni uno ahí. Y entonces uno siente internamente: oiga, ¿dónde está la gente? Que falta de creatividad, que no invitaron. Pero mi corazón decía: oye, tú no haces nada, simplemente arranca. Y yo arranqué. Listo, Señor, está bien, arranqué. Era ya en un hospital, por la parte de atrás hay un lugar, una cosa ahí de 3 pisos que uno mira, y bueno, no había nadie, pero yo empecé. Y sentía en mi corazón que aunque la gente no estaba ahí sentada, tal vez allá en sus es que yo soy irracional definitivamente. Estoy en un hospital donde la gente está enferma, tal vez sin piernas, tal vez quebrados, y estoy esperando que se sienten ahí. Es más, los que organizaron también estaban pensando que iba a llegar la gente ahí. Pero Señor, yo le digo: Señor, esto se llama sentido común. Es obvio que no van a poder llegar porque tal vez están en una camilla. Entonces empezamos a orar, empezamos a cantar. Bueno, lo cierto es que Dios se glorificó. Cuando yo miraba solo, miraba las sillas, estaba solo, pero miraba las escaleras, que eran 3 escaleras así, y las miraba las 3. La gentecita allá, los enfermeros ahí, los médicos, personas ahí cantando, levantando las manos, yo qué sé yo. Llegó un joven ahí, llegó un señor: pastor, yo no soy pastorista. Está bien, soy pastor. Necesito oración por mi hija. Pero esas cosas, mis hermanos, a veces nos llevan a pensar, a creer que son ese tipo de cosas las que nos hacen que nosotros vayamos al cielo. Y no es así. Hacemos todas esas cosas no para ganarnos el cielo, sino que esas cosas son el fruto de que yo ya voy directo para el cielo, que es distinto. Y entonces, cuando nosotros tenemos ese pensamiento de la gracia, entendemos, disfrutamos el evangelio, nos levantamos gozosos. Mañana es día de ir a la iglesia, y desde la noche anterior mi mente está tranquila. Mañana será un gran día, mi Señor me va a bendecir, yo sé que voy a ser fortalecido. Estoy seguro que te levantas, tu mente ya está. Te levantas temprano, porque hay un fuego en tu corazón que arde con pasión por hacer la voluntad del Señor. Hermanos, y hay una historia en la Biblia que a mí me rompe demasiado. Y es que el Señor Jesús, cuando está reclutando, digo yo, o tal vez buscando sus discípulos, se encuentra el hermano Pedro. El hermano Pedro, Simón, antes era Simón, está allí Pedro, está en la barca botando la red, está pescando, y el Señor le dice: venga, a partir de hoy ya serás
pescador de hombres. Lo invita, hace parte del equipo. Pero en ese entonces todavía estaba la ley. Es decir, regía la ley. Y Pedro conocía muy bien la ley. Él sabía cómo funcionaba, que si la embarraba tenía que pagarlo. Él sabía cómo era. Y entonces, como ustedes ya bien conocen la historia, allí en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, y después de la Santa Cena, el Señor lo reúne, le dice: voy a tener que ser entregado, me van a crucificar, me van a matar. El hermano Pedro dice: ¿cómo? De ninguna manera, si es necesario, yo voy a la muerte por ti, Señor. Y empieza el Pedro siempre ahí, siempre. Y el Señor Jesús dice: mira, Pedro, tú por boquisuelto, no es que ni siquiera vas a ir a la cruz, sino además de eso, me vas a negar 3 veces. No, Señor, ¿cómo se te ocurre? Si yo soy un gran hombre de Dios. Es más, camino con el Maestro. Eso se llama religiosidad. Yo sí puedo, soy capaz. Y estamos aquí, tenemos ese mismo pensamiento muchas veces. Y se va Pedro. Pedro, ¿sería que le dijo eso por bobia? No, Pedro le dijo eso motivado por el orgullo, por el ego. Y efectivamente al otro día, y Pedro sale. ¿Qué sucede después de que pecamos? ¿Llega qué? El remordimiento, que era lo que hacía. Y después del remordimiento, ¿qué tocaba hacer? Ofrecer un sacrificio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en la Biblia cuando dice que cuando Pedro reacciona, que ya por tercera vez cantó el gallo? ¿Qué hace Pedro? Dice que se sale y llora amargamente. Es decir, su espíritu religioso, fariseo, que le había dicho al Señor X palabra y ahora no fue capaz de cumplirla, llegó la culpa, el desespero, llora amargamente. Y tal vez está pensando ahora mismo: tengo que ir a buscarme al menos unos 2 viajes de ganado para que el Señor me perdone, porque esa era la ley. Es más, ya ni siquiera merezco ser discípulo de Él porque lo engañé. Y su mente está pensando eso. Y es tan cierto, creo, porque tan pronto Cristo muere, ¿sabe qué hace Pedro? La Biblia dice que Pedro, de hecho, el único varón de los discípulos que siguió al Señor Jesús hasta la muerte en la cruz, fue su discípulo amado, Juan. El resto, es más, cuando se enteró que había muerto Jesús, ¿sabe qué hizo Pedro? Pedro dijo: ya lo negué, ahora me siento culpable. La verdad es que ya no soy digno de ser merecedor, llamado discípulo de Él. Más bien, cojo mi atarraya, mi malla, y me voy a pescar nuevamente. Pedro se fue a pescar porque su religiosidad le impedía acercarse a Cristo por lo que Él le había dicho. Y un día Cristo, en algunas de las apariciones, porque Cristo muere y se le aparece a algunos de sus discípulos, unos en una oportunidad, otros en otra oportunidad. Pero por allá en el capítulo 21, si no estoy mal, de Juan, el Señor Jesús se les aparece a los discípulos. Entre esos está el hermano Pedro. Y Pedro está allá, mire, sin camisa, solo en tanga narizona del momento, botando tarraya. La NTV dice que estaba como a unos 90 metros de la orilla. Y están los otros discípulos también tirando, botando, porque dice: ya murió el maestro, ya, además que murió, ya no soy digno de ser su seguidor. Se van allá. Y el Señor Jesús, en una de sus apariciones, se les aparece a los discípulos allí. Y entonces resulta que uno de los discípulos dice: ay, Simón Pedro es el maestro. Y dice la palabra que Pedro estaba casi desnudo, y de una vez se pone su túnica, se pone su ropa y sale y entonces el Señor Jesús dice que llega con unos pescados. Llega con unos pescados y hace una hoguerita y le asa unos pescados a la brasa. Una mojarra roja con queso gratinado
Y entonces le dice el Señor Jesús: vengan, desayunen y traigan unos de esos bien bonitos. Y se sienta temeroso. Si alguien me presta esa silla, Ángel, por favor. Se sienta temeroso. Gracias. El Señor Jesús está ahí ya con el pescado. Y Pedro, mientras va poniéndose la ropa, ¿qué está pensando su corazón y su mente? Vino a buscarme. Yo además lo abandoné, lo negué, me fui. Su mente y su corazón tal vez está a reventar de la presión que siente. Hermanos, tiene una vergüenza que lo inunda, que ya no merece nada. Soy un fariseo, yo lo que merezco es una penitencia, o tal vez que me maten. Iba acercándose temerosamente, tal vez. No lo dice la Biblia que temerosamente, pero sí relata sus expresiones. Pedro, siéntate a la mesa. Se sienta y el Señor Jesús allá, mire, una brocha echándole mantequilla y echándole cosas. Y le dice: mira, lo sienta y le da su buen banquete de trucha, ahí en salsa gratinada y un amarillo a la Monseñor. ¿Qué piensas tú? Pedro está diciendo aquí: yo creo que el Señor me va a matar. Y yo creo que este pescado solo es como para que Él me siente y luego me mata. Está siendo prisionero de la religiosidad. Su mente, la ley lo condena, la ley lo mata, la ley le hace cargar una carga que no puede soportarla. Y el Señor Jesús solamente le dice: mira, fíjense que Él no llega diciendo: oye Pedro, ¿por qué tú me negaste, sinvergüenza, descarado? Y le dice: Pedro, ¿tú me amas? Ay, Padre lindo. Yo no sé, pero yo creo que Pedro, su corazón, cuando Jesús le hace esa primera pregunta: Pedro, ¿me amas? Ay, Padre, Señor, por favor, no me hagas esas preguntas tan fuertes. Y por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Su corazón está con una carga de presión espiritual, religiosa, emocional, que no sé tú qué harías. Pero por un momento me pongo en los zapatos de Pedro y digo: Señor, yo no soporto esas preguntas tan fuertes. Y casualmente Pedro lo negó 3 veces. Y casualmente el mismo Jesús le dice 3 veces, en 3 oportunidades: Pedro. Por tercera vez. Y tal vez Pedro ahí no quería comer nada, se mira delicioso, pero no quiero nada, Señor. No. Porque el pecado y la religiosidad, la religión, la ley te hace pensar que no mereces nada, que lo único que tú mereces y lo que yo merezco es la muerte. Y Pedro está ahí: bueno, si el Señor me va a matar, mejor me voy a comer esto para irme llenito. No, obviamente para pensar eso. Él está ahí confrontado. ¿Y sabe qué? Lo más fuerte es que Cristo no lo confrontó con violencia, no lo confronta juzgándolo, cuestionándolo. Díganme a la verdad, ¿sería que merecía que Cristo viniera y le diera unos juguetazos? ¿Sí o no? Lo merecía, hermano, sí lo merecía. ¿Sería que merecía que Jesús viniera y le dijera: oiga, ¿por qué me engañaste, mentiroso, chismoso? ¿Lo merecía? Sí lo merecía. Pero Él viene con amor, porque la gracia no condena, la gracia nos liberta y nos sana. Y con misericordia le dice por tercera vez: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. El Señor perfectamente sabía que Pedro lo amaba de verdad, pero que su corazón estaba siendo encarcelado por la ley y por la religiosidad que le impedía ser libre. Cuando Pedro entiende
que no es lo que Él hace, lo que Él dice, sino que es la gracia de Cristo la que me salvó. Cuando tú que estás aquí roto, cuando yo que estoy roto en momentos, cuando estoy pasando momentos difíciles, digo, yo merezco esto, yo lo merezco. Tal vez es cierto, mereces eso. Pero déjame decirle que Cristo ya pagó la deuda por tu vida, por tu alma, por tu corazón y por el mío. Por eso cuando tú entiendes este regalo tan grande de la gracia, ahora tú disfrutas la salvación, disfrutas la fe, disfrutas mi creencia en Cristo. Y déjame decirle, mis hermanos, que el Pedro que caminó con la ley y que hacía promesas a palabra, nunca pudo cumplirlas porque engañó al Señor Jesús. Pero después de aquel banquete, el Señor con mano restauradora lo sanó. Y sabe, dice la Biblia, que el mismo Pedro que negó al Señor Jesús en su primera predicación, al menos 3,000 personas conocieron el Evangelio. Porque quiero que me entienda algo, mi hermano, que hay algo mucho más poderoso. Porque la ley, no, la gracia, porque la gracia no solo te sana, te restaura, sino que la gracia también nos empodera. Lo que Él nunca pudo hacer en la ley, ahora lo hace en la gracia. El Pedro temeroso que en la ley engañaba al Señor, ahora libremente corre con la gracia y dice: voy a predicar tu palabra. Ahora los enfermos eran traídos y la misma sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Porque cuando tú y yo entendemos la gracia, mi hermano, entendemos que la gracia nos empodera para hacer lo que nunca tal vez estaríamos capacitados en la ley. Es más, el Pedro que negó al Señor Jesús allí, en aquel patio, en la ley, luego muere frente al emperador del momento. Y cuando es crucificado allí, solicita que por favor no muera como su maestro Jesús murió, porque no es digno de morir así. Y Pedro pide que su crucifixión sea con la cabeza hacia abajo. Porque la gracia nos empodera incluso hasta tener la capacidad de morir por la causa de Cristo. Y aquel Pedro que en la ley negó al Señor Jesús delante de una chiquita, ahora está muriendo en la gracia delante de un emperador y a los ojos de todo el mundo. Porque la ley nos confronta, nos lleva al pecado, pero la gracia nos redime, nos restaura y nos empodera. Por eso, mi hermano, hoy, a partir de hoy, tiene que usted salir empoderado, decir: yo he sido salvo por la gracia de Cristo. Ahora voy a disfrutar mi fe. Ahora estoy no sé cómo predicar, pero Pedro predicó a personas y que en 3,000 personas conocieron al Señor. La gracia es la que tú y yo tenemos que implementar cuando nuestros hijos se equivocan. Te portaste mal, hijo, mereces un castigo. Y entonces, ¿dónde quedó la gracia que nos fue impartida a nosotros y nosotros a los demás? A mí esto me rompe ahora que soy papá, porque mi religiosidad y mi ley dice: Abid, te mereces un chanclazo, como le digo. Y les confieso que mi mente me hace agarrar la chancla, pero justo como una llega a mi corazón: ¿quién eres tú? ¿Dónde está la gracia para los demás? Cuando tú aprendes a perdonar, hermano, cuando aprendo a perdonar, estás aplicando la gracia. ¿Y sabes quién es el más beneficiado? Eres tú.
Porque la gracia no solamente nos salva, la gracia nos empodera y nos sana, nos restaura, nos liberta. Cuando sientas que la gente no merece nada, acuérdate de la cruz de Cristo, que tú tampoco lo merecías, sin embargo Cristo pagó la deuda. Allá. Mis hermanos, el poder de la gracia no solo transforma vidas, sino que transforma familias. Y si la gracia la permitiéramos, cambiaría la humanidad también. A partir de hoy vas a salir con una lucha. Cada acción, cada palabra, cada acto que tú hagas, vas a medirla. Si la estás diciendo en la ley o la estás diciendo en la gracia. Porque no puede ser que la gracia para mí sea vigente, pero para los demás no. Me está diciendo que tengo que perdonar a esa porquería. Sí. ¿Me estás diciendo que ahora tengo que dejármela montar? Sí. ¿Me estás diciendo que ahora tengo que obedecer? Sí. Porque cuando tú obedeces, el más perjudicado es tu orgullo y tu soberbia. Un pecado capital. Yo cotidianamente estoy ilustrándole a mis amigos, compañeros de trabajo, y ya mi bate es famoso. Yo digo que ando con un bate. Es una ilustración. Les digo, tienes que coger el bate, les digo. Cuando digo que cojan el bate es porque yo hago una ilustración de que mi orgullo quiere salir, pero tengo que coger el bate y ¡pah! Un batazo. Cuando la arrogancia quiere salir, ¡pah! Un batazo. Y a mis amigos que me conocen, los que me ven seguido, digo, coge el bate. Coge el bate porque saben a qué les estoy diciendo. Tenemos que darle al orgullo. Amén, mis hermanos. Quiero invitarles a que se pongan sobre sus pies y vamos a orar. Porque en esta mañana